vamos a poner la piel, que es un tipo especial de mucosa. Pero va a haber otro grupo de mecanismos, ¿verdad? Que se llevan a cabo, que son efectuados por moléculas. Vamos a hablar de moléculas que tienen un papel relevante en esto, células. Y de eso vamos a hablar en ese modelo. Y para la adaptativa lo voy a dejar ahí nada más. La adaptativa lo único que voy a mencionar es que la adaptativa sí tiene un sistema de órganos y tejidos especializados en donde se van a concentrar las respuestas, donde se van a llevar a cabo específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente a esto, o sea, no estoy separando lo de las mucosas, ¿no? Pero las mucosas, básicamente, lo más importante son las respuestas innatas. La adaptativa se va a concentrar, se concentra en los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios, ¿ok? Vamos a tener que definir que es un órgano linfoide, no también, pero pues ahí lo dejamos. Y las células efectoras, las que realizan estas respuestas, son dos. Bueno, son una población en general, pero están divididos en dos linajes, ¿ok? Bien. Entonces, el sitio donde estas respuestas se pueden llevar a cabo se conocen así, órganos linfoides secundarios. Y vamos a hablar de ellos con detalle después. Ahora, las células, digamos, base de todas las respuestas adaptativas, son los linfocitos, ¿de acuerdo? Ahora, los linfocitos nomás hay de dos tipos. De hecho, hay más de dos tipos, pero son dos tipos los relevantes para la inmunidad adaptativa, ¿de acuerdo? Los linfocitos B y los linfocitos T. Explicaremos después por qué esto de B y T, ¿de acuerdo? También se les conoce como células B y células T. Entonces, muy bien, ustedes leen célula T, se ve un linfocito T. Y si leen en el libro célula B, se le leen en el linfocito T. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí esto lo vamos a dejar en suspenso. Es a partir de la segunda unidad. Ahí se queda. Pasemos ahora, cuando empezamos a inata. Estábamos ya revisando la primera barrera física. ¿Pásame otra? ¿Lo tiré? Te dije que no voy a tirar. Pero tengo súper busca la mera, güey. ¿Cómo andas? Okay, entonces, ¿No te gusta eso? A la piel. Ajá. Y la piel la podemos definir como una mucosa, ¿no? La piel es una mucosa. Una mucosa, ¿verdad? Pero lo que es relevante respecto a la piel es que tiene una capa externa formada por esta proteína, estas proteínas fibrosas que se llaman queratinas. Entonces, no vamos a encontrar esta capa de proteínas de queratina en ninguna otra mucosa más que la piel. Entonces, tenemos para la piel, estructura de la piel, que sería de afuera hacia adentro, de acuerdo a la imagen que vieron, que algunos vieron, espero que hayan observado en las clases por internet. Y la capa más externa se llama capa córnea y está formada por queratinas. En bioquímica estructural, yo sí lo veo en clase, pero pues, quién sabe si se acuerdan. Generalmente no lo evalúo. O sea, les describo cómo son las queratinas, nada más, porque viene su libro de que hago. Las queratinas son proteínas en forma de fibra con una alta resistencia mecánica, es muy difícil de romper. ¿De acuerdo? Y siempre que se andan descarapelando, ¿verdad? Cuando su piel dice, ay, me estoy descarapelando, esa es queratina, ¿verdad? Así que no, porque sepan, la conocen porque la que estamos viviendo es de queratina, ¿verdad? Ahora, ¿dónde más está la queratina? Eso lo vemos en la clase de química y el cabello se chueca. Pues al menos hay queratina por todos lados. Probablemente tenemos 9 kilogramos de queratina en el cuerpo. Mínimo, no es algo malo. Entonces, bien, esta es la capa más externa.
La que sigue siempre es un arreglo de células, ¿verdad?, que se conoce como el epitelio. Mientras les preguntamos esto de épico, nadie me contestaba en la clase en línea, para ver si alguien sabe qué es el prefijo épico. No, no es externo, la verdad. O sea, no es el significado de ese prefijo. ¿Qué otra cosa? Encima de. Muy bien, felicidades. Sí, épico quiere decir encima de. No es, lo que pasa es que en este caso, pues de verdad, como lo veamos, ¿verdad?, pues está en la parte externa, pero en realidad quiere decir encima de. O sea, es tejido que está encima de algo. ¿Okay? Es importante esto de. Yo sé que ya no les dan, ya los han abandonado de la prepa, ¿no? Ya me di cuenta. Pero era suave cuando les daban una materia que se llamaba raíces grecolatinas del castellano. Etimologías grecolatinas. Pero ya no se lo saben. O sea, están perdidos en el espacio, ¿no? El problema es, cuando entran en materias como esta, hay un montón de términos que vienen del latín y del griego, los abrayos, porque se come, ¿verdad? Digo, pues tomen nota nomás, o sea, yo no sé griego y latín, para que se cuenten, pero tengo más experiencia en esos términos que ustedes, ¿no? Nomás por mi edad. Bueno, el epitelio. Y la capa que sigue es algo muy interesante que empezamos a describir, pero no teníamos que escribir en la clase de línea, que se llama tejido conectivo. Recuerden entonces que vamos de afuera hacia adentro, o sea, la dirección es, vamos para acá está el afuera, como la canción esa de rock, ¿no? De la ley afuera, ¿se acuerdan de esa? ¿Sería? Me gusta verlo, y esto es interno, ¿no? Adentro. Interno. Tejido conectivo. Ahora, el tejido conectivo también se le da otros nombres, entre ellos es tejido subjetivo. Si lo ven ahí, eso de tejido es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero conectivo es más conveniente porque, si fijan, la palabra conectivo tiene un significado, que dice que sirve para conectar estructuras. Entonces, lo importante es que el epitelio y esa parte externa de la mucosa se conecta a otras estructuras que están más abajo con el tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y el tejido conectivo es interesante porque no tiene mucha, la densidad celular es baja, ahí no hay muchas células. Bueno, la capa cola no tiene células para empezar, ¿no? La capa cola es una capa de proteína, pero el tejido conectivo tiene más moléculas, más proteínas que células, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a encontrar dos componentes en este tejido conectivo, donde la densidad celular es baja. Vamos a tener algo que en esta clase le llamamos matriz extracelular. Ahora, la matriz extracelular es un conjunto de proteínas que encontramos ahí como flotando en esa región, y podemos decir que las células que están en el tejido conectivo andan como nadando en matriz extracelular, vamos a decirle así. Y hay, no sé, una o dos decenas de proteínas diferentes que forman la matriz extracelular. ¿Bueno? Pueden ir por ahí fibronectina, lamina, hay un montón de proteínas. Y hay, no me voy a meter muy a fondo, quizás esto sea parte, no creo que sea parte de la biología celular, de qué funciones tiene la matriz extracelular. No voy a meter mucho con eso, ¿de acuerdo? No voy a describirlo más allá de decirles que son un conjunto de proteínas, ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? No porque no tengan algunas funciones importantes, ¿sí? Pero no voy a meter mucho en eso. Me interesan más las células. Entonces vamos a tener células, vamos a llamarles células residentes, ¿okay? Del tejido conectivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a hablar de esas células después, de ellas. Muy bien. Pero creo que es interesante del tejido conectivo es que realmente la parte de la mucosa que se conecta con el resto del organismo, ¿a través de qué? De la circulación sanguínea y linfática. Dentro del tejido conectivo vamos a encontrar capilares sanguíneos y linfáticos. Capilares sanguíneos y linfáticos.
Entonces, la circulación sanguínea linfática mete sus tentáculos ahí. Esto es muy importante, porque si el patógeno llega aquí, ¿verdad? Llega al tejido conectivo, si el patógeno penetra en el tejido conectivo, o sea, el organismo patógeno, va a haber una respuesta de la sangre, ¿verdad? Del sistema circulatorio, del sistema vascular, ¿de acuerdo? Esto es importante. Ok, entonces, estos capilares sanguíneos alimentan, bueno, sobre todo los sanguíneos, alimentan a las células de ahí, entonces, ¿no? O sea, les llevan glucosa, les llevan oxígeno. Bueno, y no, de hecho, el metabolismo ahí no es aeróbico, así es que mejor, eso decir que llevan oxígeno es un decir, llevan glucosa, llevan nutrientes, ¿no? Aunque también recuerden, el oxígeno para los nutriólogos es un nutriente, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Bien, entonces, ¿qué sí? A ver, vean, cuando ustedes se cortan la piel, a veces tienen la suerte de que no hay sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que nomás les dieron a la torre, la capa córnea y a la que sigue, pero no se metieron al tejido conectivo, ¿sí queda claro? Pero si la herida es más profunda, pues ya sale la herida de sangre, ¿no? Ahora, recuerden que estamos hablando de un par de milímetros, como un milímetro. Pues ya se van a salir un milímetro y ya van a sangrar, ¿no? ¿Y por qué sangran? Porque en el tejido conectivo de la piel, de la mucosa de la piel, hay capilares. Porque ahí llega la sangre, ¿ok? ¿Una pregunta? Bien. Ok, entonces estos son los componentes relevantes. Ahora, en el caso de la piel, el tejido conectivo es mucho más complejo. Y la razón de esto, de hecho, el tejido conectivo es mucho más grueso. La razón de esto es que la piel, la mucosa de la piel, es la única mucosa donde están estos sistemas. La piel tiene dos sistemas glandulares. Los voy a poner en este lado. Están embebidos en el tejido conectivo. Y seguramente si ya los vieron, no se acuerdan, o si se acuerdan, pero si les da pena, ¿no? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los glandulas que encontramos ahí? Estos glandulares. Lo ven desde la ventana. Lo que les permite en el tiempo de calor, que se disipa el calor, el sistema de enfriamiento. Son los ganglios que producen un líquido que ayuda a enfriarnos. Y el otro sistema produce una sustancia lipídica que se llama sebo. A ver, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Sudoríparas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Y se escribe así, ¿ok? Ahora, sin querer, estos dos tendrían que secretar, el producir sudor y el producir sebo, tiene alguna relevancia para la respuesta innata. Hay algunas componentes, tanto de la secreción del sudor como del sebo, donde van a contener algunas sustancias químicas que ayudan con la respuesta innata, ¿de acuerdo? Pero no es su propósito, ¿de acuerdo? Recuerden, las glándulas sudoríparas producen sudor con el fin de disipar el calor, ¿verdad? El sudor se evapora y se lleva todo el calor que hemos acumulado en el cuerpo, ¿verdad? Y se ha visto, ¿no? El sudor, bueno, usted no lo debe saber porque no lleva ingeniería, pero ese sistema es igualito a lo que se conoce en la industria como un intercambiador de calor, ¿ok? Y las glándulas sebáceas secretan una sustancia lipídica llamada sebo, y ahí en ese sebo sí hay algunos componentes que tienen efecto contra los patógenos, ¿no? Pero no es el propósito único del sebo, de las sebáceas. Porque bueno, las sebáceas les da cierta capa de lípidos a la piel, ¿no? Para que la piel se proteja con un poco de lípidos, ¿de acuerdo? Para evitar la pérdida de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, las glándulas sebáceas se activan hasta la pubertad. O sea, las sebáceas nacemos con ellas, pero no empiezan a funcionar sino hasta después de que en nuestras gónadas empiezan a producir las hormonas, ¿no? De hombre y mujer, ¿no? Empiezan a producir estrógenos, pues empiezan a producir andrógenos. Y el punto aquí es que muchos, o sea, esa es la etapa triste donde yo también tuve acné, pero no muy grave. Cuando empieza a producirse el sebo, a veces los conductos que llevan el sebo al exterior se pueden ocluir y se infectan, y eso pues les da las famosas espinillas, ¿no? Esa es la parte triste de cuando se activan estas glándulas, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, ese es otro rollo. ¿Alguna pregunta o duda? Vamos a ver imágenes de todos, si es posible.
Ok, entonces vamos, bueno, esa es una parte. Ok, entonces me falta describir las células residentes de las mucosas. Ahora, si nos vamos a una descripción general de todas las mucosas, otras mucosas son mucho más sencillas que la piel. Todas las mucosas van a tener al menos dos capas, mínimo dos capas, que serían el epitelio y el tejido conectivo. Pero más adentro, dependiendo de dónde se encuentre esa mucosa, podemos encontrar tejido óseo o muscular, o sea, en la capa más interna de la mucosa. O sea, lo que estaría después del tejido conectivo, podemos encontrar tejido óseo, y de hecho lo más común sería el tejido muscular. Ahora, no cualquier tipo de músculo, será músculo liso. ¿Ok? Nos vamos a ver imágenes de cortes histológicos de otras mucosas, donde van a poder ver esa última capa. ¿De acuerdo? La capa más interna. Y típicamente donde hay músculo, es músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una vez que ingresamos en la boca o en la nariz, tenemos ya las primeras mucosas. La piel es mucosa, ¿no? Pero si excluimos a la piel, entramos ahí y vamos a ver la capa típica, ¿no? Vamos a ver el epitelio, tejido conectivo, y abajito puede haber músculo o hueso. ¿De acuerdo? Así va a ser. Ahora, si nos vamos al sistema digestivo, aquí lo vamos a predecir. En el sistema digestivo, en todo el tubo digestivo, desde el esófago hacia la salida, va a ser, básicamente eso va a ser epitelio, tejido conectivo y músculo liso. En todos los casos, ¿no? Desde el esófago, estómago, intestino delgado y grueso, hasta la salida. Esa es la estructura típica de la mucosa del tubo digestivo. Bueno, y recuerden que formalmente el tubo digestivo no está adentro del cuerpo. Sí pasa, no, es como que tuviéramos una carretera por dentro, ¿no? Formalmente no estamos adentro. ¿Sí queda claro? Estamos todavía afuera, como dice la canción, ¿no? Estamos todavía afuera. Recuerden, o sea, una vez que ingerimos alimentos, y que no empecemos con los alimentos, el sistema digestivo, ¿qué es? Bueno, degradarlos, ¿verdad? Convertirlos en moléculas pequeñitas, absorber las moléculas pequeñitas, y los desechos salen por el lado trasero, ¿verdad? Bueno, van hacia afuera. Entonces, en realidad esos alimentos nunca ingresaron a ningún lado, fueron procesados más por el tubo digestivo. ¿Okay? Bueno. Bien, entonces me voy a meter ahora. Me voy a meter ahora con lo de bueno, voy a hablar de las células del tejido conectivo primero, y luego vamos a hablar de las células que están en la sangre periférica. Y bueno, ¿qué es sangre periférica? Ok. Células. Todas estas células tienen algún papel en la inmunidad, ¿de acuerdo? Innata, principalmente. Células en la. Son básicamente cuatro. Todas las mucosas van a tender a tener estos cuatro tipos de células. O sea, todos los tejidos conectivos de todas las mucosas. Vamos a encontrar una célula que se llama macrófago. Bien, el nombre genérico que se le da a esta célula, porque la encontramos en cualquier mucosa se encuentra el macrófago, le vamos a llamar macrófago tisular. Y los macrófagos van a estar presentes no solo en donde hay mucosas, sino en órganos completos. Por ejemplo, hay macrófagos que están en el sistema nervioso central, que tienen un nombre particular. Hay macrófagos en el hueso, hay tipo de macrófago que tiene un nombre específico, hay macrófagos en el hígado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, pero así en general, cualquier macrófago de cualquier ubicación es un macrófago tisular. La que sigue es las células cerradas. También a estas células a veces, dependiendo del libro, de la fuente de información, les llaman mastocitos. Este término no se usa en los libros en castellano, pero a veces lo usan porque en inglés las células cerradas se conocen como mast cells. ¿Okay? Entonces esto viene de esto. Pues no le hagan, yo voy a usar el término células cerradas. Más les digo para que no los confunda el enemigo, ¿no? Cuando parezca mastocitos es lo mismo que células cerradas. Tercera célula,
fibroblastos, y cuarta célula y última, células dendríticas. De estas hay varios tipos, y la verdad no voy a tener mucho tiempo de describirlas todas, pero voy a mencionar algo breve sobre lo que, para que la importancia de las células dendríticas. Las células dendríticas de estas cuatro son las más relevantes para que una vez que se inicia la respuesta innata contra un patógeno, esas células dendríticas se van a encargar de presentar o de avisarle al sistema adaptativo. ¿De acuerdo? La primera célula que va a interaccionar con linfocitos para que haya una respuesta adaptativa contra este patógeno. Entonces, la célula dendrítica es como una interfaz entre la inmunidad innata y la adaptativa, al inicio. Bueno, entonces, el macrófago, vamos a ver los nombrecitos que tiene, ¿no? Macrófago tisular, sobre todo la palabra macrófago quiere decir comer y grandote. Macrófago, por definición y dado el nombre, es una célula que tiene función fagocítica. O sea, el macrófago puede llevar a cabo fagocitosis. Esta función que es muy relevante y que, bueno, no mencioné, posiblemente les mostré unas ilustraciones, no creo, ¿verdad? ¿Sí les mostré ilustraciones de lo que hizo Emil Nochnikov? No. Unas dibujitos que hizo donde descubre la fagocitosis hace como 140 años. Perdón, me confundí con razón. Y entonces la fagocitosis es un proceso que puede llevar solo, es como un superpoder que solo tiene algunas células. Y después el universo Marvel, ¿no? El superpoder de los fagocitos, que después de llevar a cabo fagocitosis, se les llama fagocitos. Y solo hay como 3 o 4 células que pueden hacer eso. Una de ellas son los macrófagos tisulares. A ver, nadie piensa que cuando llevan materias tienen que aprender cosas porque les van a servir en materias, ¿no? Generalmente lo que les cuesta trabajo, y yo lo reconozco porque en mi licenciatura, cuando yo fui estudiante, me costaba trabajo conectar. ¿Qué me dieron esta materia acá? ¿Qué me dieron esta materia? Y la cosa era conectar qué aprendí en cada materia. O sea, se les van dando niveles de conocimientos paulatinamente para llegar a cada semestre. Lo que pasa es que ustedes no hacen las conexiones a veces, ¿no? A ver, en biología celular, les describieron la fagocitosis seguramente, o al menos la pinocitosis o alguna otra cosa. O la endocitosis. Vamos a ver la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Sí, seguramente les escribieron fagocitosis, pinocitosis y endocitosis. La endocitosis se parecería mucho, bueno, las tres son procesos muy similares, en donde la célula toma algo del exterior, ¿verdad? Es capaz de internalizar lo que está afuera. A ver, ¿se acuerdan de las diferencias? Para mí eso es importante. Pero no para mí, debe ser para todos ustedes, no, pero lo digo, para diferenciar. Cualquier célula, casi cualquier célula puede hacer endocitosis. De hecho, hacen endocitosis, cualquiera. ¿Sí, verdad? Solo unas cuantas pueden hacer fagocitosis. Y también eso de la pinocitosis, eso no lo sé tan a fondo, pero no todas pueden hacer pinocitosis. La pinocitosis era la internalización de líquidos, o sea, como de moléculas disueltas en agua, ¿no? Y se meten a la célula. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a ver, ¿qué es la endocitosis? ¿Dónde cambia? La endocitosis me puede servir para meter moléculas, ya sea que están ya en la membrana y ya no las quiero ahí y las internalizo usando endocitosis. O puedo tomar algo de afuera, pero algo pequeño, relativamente pequeño, como el tamaño de una moléculas, y lo meto en la célula. Entonces, ¿en qué es diferente la fagocitosis a la endocitosis? Son muy parecidas, pero hay una diferencia. El tamaño de lo que se puede internalizar. Los fagocitos pueden comerse células complejas, a veces más de una célula completa a la vez. O sea, se comen cosas grandotas, ¿verdad? Ahora, este término macrófago, ¿a qué se refiere? Se refiere a que es un fagocito grandote, porque hay otros fagocitos que son chiquitos. ¿De acuerdo? A eso se les puede llamar micrófagos, pero nadie usa ese nombre. Vamos a ver por qué.
Entonces hay dos tipos de fagocitos y son diferentes células. Los macrófagos, que son estos que encontramos en el tejido conectivo de la mucosa, macrófagos titulares, y tenemos otros fagocitos que no se encuentran ordinariamente en las mucosas. Entonces vamos a ver dónde se encuentran, que son más chiquitos, que hacen exactamente lo mismo, pueden citar. Estos son unos. Vamos a poner ahorita el otro, que voy a llamar. Voy a jugar un poquito aquí. Nada más para seguir el juego. Ahora, les advierto que esto lo estoy haciendo más para que entiendan que existen estos dos tipos de fagocitos, unos son grandotes, otros son chiquitos, ¿verdad? Pero el término micrófago realmente no se usa. Se les da otro nombre a esas células. Y aquí les voy a poner el nombre. El nombre oficial, como la marcación oficial de la EFE, es neutrófilo. Entonces vamos a ver. Ahí me voy a pasar un rato explicándoles eso. Yo no tengo éxito generalmente, pero lo tengo que explicar. ¿Alguna pregunta? Me queda una. Son tres nomás. Son tres fagocitos. Son tres los de superpoder, ¿ok? Esa todavía no lo hemos visto, pero vamos a ver. Estos se llaman monocitos. La cuestión es que los macrófagos tisulares tenderían a tener una gran variedad de formas, o sea, de formas celulares. O sea, son células que cambian como de disfraz en cada tejido donde se encuentran, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los macrófagos que hay en la piel no se parecen a los macrófagos que hay en el hígado, y estos se parecen a los macrófagos que hay en el vaso, y estos se parecen a los macrófagos que hay en el sistema nervioso central, etc. ¿De acuerdo? Pero todos son macrófagos, pero van a tener formas diferentes, ¿ok? Y claro, dependiendo del tejido, van a tener unas funciones especializadas, no duden eso, ¿verdad? Pero en general, ¿qué tienen en común todas esas células? Que pueden comerse cosas, actúan como fagocitos. Bueno, ¿dudas, preguntas? Te los presento, son tres los fagocitos, neutrófilos, monocitos y los macrófagos. Este es el grupo más heterogéneo. Estos dos son todos son igualitos. Todos los fagocitos son igualitos entre sí, y todos los neutrófilos son igualitos entre sí. No hay divisiones ahí. ¿Sí? Bueno, no hay dudas, ¿verdad? Preguntas. Okay. Entonces vamos a meternos ahora. Voy a empezar con la descripción de células. Bueno, ya hablé ahorita de macrófagos, voy a seguir con las células del tejido conectivo. Células cebadas. Muy bien, entonces, de las células que encontramos típicamente en el tejido conectivo de las mucosas, dos de ellas tienen la capacidad de poder migrar, o sea, llegan de alguna manera a la mucosa y recién ahí se quedan viviendo un tiempo, y cuando se ponen a trabajar, ¿verdad? Hay trabajo para ellas, tienen la capacidad para poder migrar desde la mucosa a otro lugar. ¿Y cómo le hacen para migrar? Lo van a hacer a través de capilares sanguíneos o linfáticos. ¿Okay? Estas dos células que tienen capacidad de migrar, de moverse del lugar, de abandonar la mucosa para ir a otros lugares, son estas dos. Las células dendríticas y los macrófagos. Pueden migrar. A través, de hecho, es a través de los capilares, tanto linfáticos como sanguíneos. ¿Okay? Voy a poner aquí nomás capilares. Esto es relevante para las funciones que desempeñan esas células, ¿de acuerdo? En ese lugar. Ok. ¿Todas se vieron bien? Okay. Y estas son de esas células, no que sean flojas, pero esas sí son como es como el guardia que no se va nunca de. Ya que está de moda las privadas en las colonias, ¿no? Digo, no todos vamos a ser privadas, hay ciertos tipos de niveles socioeconómicos tenemos privadas, ¿no? Y entonces es como que esas células, como el guardia que está en la receta, ¿no? Ese siempre está ahí, bueno, tiene turnos, hay 3 turnos, 2 turnos, pero ese siempre está ahí, no se mueve de ahí, ¿no? Entonces realmente estas son células que no se van a mover de ahí. Una vez que llegan, ¿verdad?, a cumplir su función, los fibroblastos y las células cebadas ahí se van a quedar, ¿de acuerdo? Pero no salen de la mucosa. Estas dos no migran. No migran.
¿Qué es lo que, ahora, hablé yo del macrófago, como una de las tantas funciones que puede desempeñar el macrófago? Esto se pone muy complicado porque, sobre todo los macrófagos, en general, los macrófagos tisulares, son como la célula que puede ser de todo. Es como un handyman, ¿verdad? Uno que sabe comprar techos, plomería, electricidad. Más vale que se pueda poner la carretera afuera, ¿no? Se ponga pavimento. Entonces la copa hace de todo, de todas las funciones, lo que puede ser la inmunidad innata, el macrófago básicamente hace de todo. ¿No? Y lo único que es distinto del macrófago tisular es su capacidad de fagocitosis, es lo único. Pues es relevante, pero no es lo único que puede hacer. Okay. Las células cebadas, por otro lado, tienen una función muy definida en la mucosa. Las células cebadas, voy a hacer un dibujo de una célula cebada. Las células cebadas tienden a ser células grandotas, que típicamente se considera que no tienen gran movimiento en la mucosa, ahí el tejido conectivo. Y esto que acabo de. Lo relevante de las células cebadas, morfológicamente hablando, es una célula grande y por las ediciones que se usan, y eso hay que hablar a fondo después, el núcleo se tiñe color púrpura, pero también tiene una buena cantidad de vesículas citosólicas. A ver, ¿qué es una vesícula? ¿Qué es citosólico? ¿Me entendieron? Vesícula es que almacena, ¿no? No, no está almacenada. ¿Qué tipo de estructura es una vesícula? A ver, si vieron tránsito proteínico intracelular, la vía secretora y la vía. ¿Verdad? Es una vesícula, así por definición. Es una doble capa lipídica que contiene algo. Y claro, las proteínas, por ejemplo, se distribuyen usando vesículas. ¿Eso lo vieron en biología celular o no? Si no lo vieron, ya me apuntaron el trabajo. ¿Sí se acuerdan, no? A ver, ¿dónde se terminan de preparar las proteínas dentro de la célula? ¿En qué orgánulo? ¿Qué organelo? No, ahí se sintetiza inicialmente, pero el ribosoma se encarga de formar la cadena peptídica. ¿Pero a dónde? En el RAER, ¿no? En el RAER. ¿Por eso en el círculo? Hay como un taller de macunado. ¿La repa? La peptídica es como Ahorita aquí el profe. una línea. Me da. ¿A dónde se meten? ¿A dónde están pegados los ribosomas en la célula? Típicamente. ¿A quién están adheridos por fuera? Pero el tipo de plástico. No preveo nada de nivel celular, no fui. Y luego la célula tiene que definir todas las proteínas sintetizadas en la célula. Obviamente se sintetizan en los ribosomas, ¿verdad? Por lo que es la cadena peptídica. Pero la parte de terminado es como cuando la herrería, ¿no? Pues hay que cortar metal, hay que soldar metal, no pintar. Toda esa parte del terminado se hace dentro del retículo endoplasmático. Y ahí las proteínas ya llegan a su forma final, su estructura tridimensional, su estructura nativa, y luego hay que llevarlas donde se requiere. ¿Sí queda claro? Y eso se hace por tráfico vesicular. Bueno, estudian, ¿no? No sean malos. Y no se acuerdan, se tienen que acordar, ¿no? Bueno, también se lo dejamos. Fíjense, no entendieron dos palabras. O sea, estoy hablando en mandarín ahorita. Ok. Vamos a hablar rápido. Ya dije que los saco de línea. Entonces, estas vesículas, ahora sí saben que es una vesícula, ¿no? Y la otra cosa, ya saben que es una vesícula, y si digo citosólica, ¿qué estoy viviendo? ¿Dónde se encuentran esas vesículas? El citosol y el citoplasma. También podría haber dicho vesículas citoplásmicas. Ahora, citosol en los mismos que lean, en su libro de biología celular, se refiere como al líquido, como a la parte fluida del citoplasma. ¿Sí? Pues realmente el citoplasma es una región de la célula en donde están flotando, ¿verdad? En un líquido gelatinoso los organelos, ¿no? Está el núcleo, que es esférico, está el retículo endoplasmático, que es una membrana doblada, el aparato de Golgi, los lisosomas, etc. Para eso es el curso de biología celular. Para eso. Okay. Bien, entonces
llaman de vesículas citosólicas. Típicamente estas vesículas citosólicas, para efectos de estas células, se les llaman gránulos. Y son aparentes con la tinción, ¿ok? Y ya me la paso, me canso de guardar este cabello. Yo no voy a Botulino. No voy a. ¿De volutulina? ¿De Paso lista, pero. ¿De volutulina? ¿Qué? ¿De volutina? ¿Es volutina? ¿Eso qué? No sé. No, Eran cristales. ¿Alguna pregunta? Hubiera pasado. Me imagino que no, porque mis clases son perfectas. Entonces sí pasó la biología, güey. Entonces sí pasó la biología y nada, dijeron. Ah, no dices nada. ¿Para qué? Si ya no Entonces,